Pablo de Jesús Gutiérrez Reyes. Él es fundador y director general de Defensores Legal, director jurídico de la firma actualizándome.com. Es el que lleva los casos, pues es mi abogado, yo digo, es mi abogado, es mi abogado. Es, aparte, pasante en la maestría de Derecho Corporativo, es estudiante de la maestría en Defensa del Contribuyente. Él es estudiante, pero se ha encontrado que los materiales de sus maestros son los suyos. Entonces, una parte interesante ahí es como si fuera un autoestudio, me quiero imaginar que ha de ser ahí, ¿no? Digo, sabes, es interesante que estás estudiando y ves tu material, ese material yo lo conozco, ¿no? Pero bueno, es certificado en fiscal por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, socio de la Asociación Nacional de Fiscalistas, la Asociación Mexicana de Contadores, miembro del Consejo Editorial y articulista de la revista Actualizándome, es expositor a nivel nacional, especializado en tópicos de defensa fiscal, facultades de comprobación de las autoridades y derechos humanos, particularmente en la atención de actos de autoridades fiscales, tales como citas domiciliarias, revisiones de gabinete y determinaciones. Estimado Pablo, muchas gracias y bienvenido por estar en este programa del Yin Yang Fiscal hablando sobre esquemas reportables. Nos dice ahí el máster Miguel Chamlati, vende galletas de defensores y aprendiz. Sí, mi estimada, a ti no te da tu práctica comestible y deliciosa galleta de defensores. Que traemos aquí, dice Raúl, ya me agarró de comercial. Oye, ¿no serán esos brownies de 4 días de viaje? No, estas son dietéticas. Dietéticas. Entonces mejor. Bien, piquete, dice Miguel. Bueno, pues ya lo probó, ya nos podrá decir, dice que tiene piquete de cannabis. Ya es legal, ya no está mal, ¿no? Hasta cierto punto, entonces ya es recreativo nada más. Sí, dice que le estaba haciendo efecto. Pero bueno, actualizándome memes, sí, doctor en memes también. También tenemos que patentar los memes, porque Pablo también es aquí especialista en memes fiscales y luego hasta hay quienes usurpan sus imágenes, ¿no? Y luego pone, robar es malo, ¿eh? Pero bueno, ahí se da, ¿no? Sí, bueno, ahí un tal Doa luego lo sube, me gana, yo apenas voy a subir el meme a Twitter y ya veo que Doa ya lo subió y lo compartió. Es que te tardas un día, dije, no, pues ya lo voy a subir yo, más que le dé retuitear y ya adelante, ¿no? A lo mejor le da flojera, no sé, ¿no? Está bien, Y, Esteban, está bien. y no me gano yo los tweets, porque son tuyos, con tu material, ¿no? Por cierto, ¿no? Invitamos a Pablo porque queríamos saber, el tema es un poco obviamente necesitamos un punto de vista desde un abogado, un especialista en fiscal, porque vamos a tocar el concepto de residencia, ¿sí? Uno parte de los esquemas reportables que hemos estado haciendo en estas pláticas es que se considera un esquema reportable que tenga alguna de las siguientes características con beneficio fiscal. Y hoy nos toca la fracción quinta, que Pablo nos hace el favor de venirnos a platicar. Inclusive tocamos aspectos de la doble tributación, aspectos de impuestos comparados, impuestos reducidos con otros países, y pues también que nos diga cómo ven los abogados, porque no nada más es para los contadores esto de los esquemas reportables. Pablo, antes de iniciar con el tema de la residencia y la tributación, ¿cómo observan ustedes el tema de los esquemas reportables? ¿Tú qué percibes en el medio o a qué te suena esto de los esquemas reportables? Mira, yo creo que mal de entrada, ¿no? Mal, no solo por la propia resistencia natural que siempre tenemos. Hace rato platicábamos, Ramón, tú y yo en Messenger, en WhatsApp de este tema antes de que se cayera el WhatsApp. Estábamos hablando sobre el tema de que ahora los bancos van a aplicar la geolocalización, ¿no? Y enseguida yo te dije, sí, constitucional y bla, 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 y eso no dice el GAF, y me decías tú, tranquilo,
Pues es que como abogados nuestro gen es pelear, ¿no? Y buscar las ilegalidades, buscar cuestionar qué es lo que dice la norma. Entonces, en ese punto no puedo evitar hacer mención de los esquemas reportables y decir que aunque tienen una buena finalidad, hasta cierto punto los vemos mal. Y ahorita te voy a justificar por qué, ¿no? Al principio, en primera instancia, no es así, pero pareciera una persecución a los contribuyentes. No lleva esa finalidad como tal, lleva una finalidad que a mí me parece hasta cierto punto justificada, ¿no? El evitar esquemas agresivos, evitar esquemas que defrauden al fisco, pero llega un punto en que pareciera que es una persecución a los contribuyentes. La parte buena es que no pasó como venía en la iniciativa. Te acordarás cuando estuvimos dando cursos y charlas sobre la iniciativa de reforma donde nacían estos esquemas reportables, pues venían bastante agresivos los supuestos para considerar un esquema reportable, y luego ya se aligeró cuando llegó el dictamen y ya pasó en un sentido todavía un poquito más relax, ¿no? Como pasó en su momento con la ley federal la ley federal para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ¿no? Que le llamamos ley contra el lavado de dinero. Entonces, pasó ese mismo fenómeno, el dictamen se aligeró y llegó otra cosa. La parte que a mí me preocupa siempre en este tipo de temas no es la norma en sí, no es lo que prevea la disposición, sino el cómo se va a llevar a la práctica, cómo se va a aplicar esa disposición, ¿no? Y como ejemplos me vienen a la mente, yo sé que no es lo mismo, pero revela el cómo se aplican las normas. Tenemos el tema de devoluciones, ¿no? Que devoluciones la autoridad está obligada a devolver y al momento que pides la devolución te hace una serie de requisitos y te pide, y a veces te los pide una vez, desde el inicio se los entregas, te los vuelve a pedir en el primer requerimiento y te vuelve a pedir lo mismo en el segundo requerimiento, ¿no? Entonces llegamos a un punto en que es hasta ocioso y luego te rechaza deducciones por cualquier tontería, ¿no? Me comentaba el otro día un contador y me decía, bueno, es que a mí sí me las autorizan, pero siempre en todas las devoluciones, aunque sea una deducción, aunque sea un 5%, 10%, lo quitan, ¿no? Entonces, el tema no es qué dice la norma, sino cómo se aplica. Para mí el ejemplo máximo de esto es el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, que tiene una finalidad también muy entendible, a mí me parece que hasta cierto punto justificada y correcta, pero el problema viene en cómo lo están aplicando las autoridades. Entonces, cuando por una parte te dicen es para evitar la defraudación, es para perseguir a los evasores, el fondo subyacente sabemos siempre que es recaudar, o sea, fiscalizar. Entonces, la parte de los esquemas reportables que me preocupa es cómo se va a llevar a cabo la práctica ya por las autoridades, cómo va a venir la imposición de multas, cómo va a venir el sí te autorizo un esquema, no te autorizo un esquema, sí te lo autorizo y siempre no, o sea, cómo va a venir esa parte ya materialmente práctica y que estoy seguro va a tender a recaudar y a sancionar, ¿no? Entonces, esa es la parte que como abogado no me gusta de la norma. Me esperaba que dijeras eso, Pablo, porque prácticamente, fíjate que esto nace por unas figuras que se le llaman el fraude de la ley o el abuso del derecho, ¿sí? Que si bien es cierto, la norma, la ley, no habla de forma expresa de cierta situación o acto, como no te lo limita o no te lo señala expresamente, pues dice, pues no me lo limita, no está prohibido, está permitido y lo hago, ¿no? Entonces, estas lagunas que existen en la legislación, pues la autoridad misma ha dicho, pues vamos primero sobre los abogados y sobre los notarios, ¿sí? Entonces, ¿cómo ves esto del fraude a la ley, el abuso del derecho, las lagunas, los vacíos que existen en las leyes fiscales? Sí, esto es algo que se da, los abogados siempre, sí, capturita de pantalla para sonríe, ahorita tomamos otra. Esto es algo que se da siempre que se da el fraude a la ley. Los abogados
dentro de nuestra naturaleza me queda claro que van dos cosas, ¿no? Si no tienes estos dos elementos o no sales de esto con la carrera en Derecho, no eres abogado, ¿no? El primero, pelear por todo, empezar peleando y tener que resistir esas ganas de pelear. Y la segunda, buscar alternativas, soluciones, reinterpretar lo que te dice tu pareja, tu amigo, la misma ley, ¿no? Entonces, siempre el buscar los argumentos para ganar una discusión también lo tenemos mucho los abogados. Entonces, parte de lo que siempre buscamos es la interpretación de la norma, y si la norma tiene lagunas, tiene huecos, tiene cosas que no están reguladas, pues no falta quien se aproveche de estos huecos, de estas lagunas que tiene la ley, y en algún punto está el aprovecharse, digamos, sin tan malas intenciones, y el aprovecharse, y porque me ha tocado verlo de colegas, sabiendo que la ley está mal, sabiendo que lo que hacen no es ética o moralmente correcto, pero pues la ley lo permite, ¿no? Entonces al final dicen, pues lo que no está prohibido está permitido, una máxima del derecho. Entonces bajo esa premisa lo aplican, pero sí entiendo que se quiera regular este tipo de conductas para que no se abuse precisamente de lo que dice la ley. Lo que es la elusión fiscal y lo que llaman planeación fiscal agresiva, precisamente, ¿no? Entonces hay ciertas situaciones que conocemos y es, oye, ¿cómo ves esto, Ramón? ¿Cómo ves esto, Pablo? ¿Cómo ves esto, Miguel? ¿No? Dicen, mira, no es el deber ser o lo que busca la ley, ¿no? Te voy a poner un ejemplo ahorita que me acordé, ¿no? No lo hagan, ¿eh? No lo hagan. Ese es un ejemplo ahorita así de que me acordé. Imagínate que revalúas un activo, ¿sí? Que por cierto, ahorita en la tarde vamos a ver venir, ¿no? Revalúas un activo, le das un valor de 10 millones, contablemente, obviamente con un documento, ¿no? Pero es un efecto contable, no es un ingreso acumulable fiscalmente hablando, ¿no? Pero dice el planeador, oye, pues el activo vale 10 millones de nuevo. Y dice, sí, oye, ¿y si lo depreciamos fiscalmente? No, ¿cómo crees? Si fue derivada de una revaluación. ¿En qué parte de la deducción de inversiones me dice que no puedo depreciar fiscalmente un activo revaluado? No lo dice. ¿Sí? Entonces, no debiera de darse efectos fiscales un activo revaluado, ¿sí? Pero, digo, de entre muchos ejemplos, ¿no? Ahorita no sé, tuve un flashback así de pronto, pero se dan esas situaciones de qué tanto es realmente una planeación fiscal agresiva y es por eso que estamos aquí, ¿no? Yo creo que la autoridad, si quisiera hacer esto, Pablo, pues simplemente sería una de estas revistas que ponen a los fiscalistas de todo el año y decir, mira, vamos a irnos sobre este es el padrón, a ver, vamos a revisarnos sobre estos, ¿no? Digo, si quiere hacerse una fiscalización directa, ¿no? Sí, 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 definitivamente aparecer en el listado y que te estén mirando, ¿no? Luego ya te andan haciendo llamadas para no digas eso, no comentes aquello, no digas lo otro y menos andes dando esos consejos, ¿no? Siempre hay que saber si nos están vigilando o no. Siempre, acuérdate que hay un área de comunicación, será seguimiento por parte de la autoridad, sí, 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 se dan estos, ¿no? Espero que Bueno, se rían de los eh, memes de Brillo. Esperemos que por lo menos se rían de espero, los de Brillo. espero. Bueno, mira, entrando entonces ya, que nos dice la opinión, cómo ves la parte del abogado de la situación, vamos a empezar a tocar esta fracción quinta, ¿no? Dice, es un esquema reportable, o sea, no es que esté mal, ¿sí? Nada más es, mencióname que están haciendo eso, está bien, dice, involucra a un residente en el extranjero, entonces estamos hablando de residente. Luego, que esté en el extranjero, que aplique un convenio para evitar la doble imposición suscrita por México. Un convenio para evitar la doble imposición. Respecto de ingresos que no estén grabados en el país o jurisdicción de residencia fiscal del contribuyente. Pues yo puedo realizar operaciones con un residente del extranjero, sí. ¿Puede tener un doble tratado para evitar la doble tributación? Sí. Sí, nada más menciona, me lo dice.
Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando dichos ingresos se encuentren grabados una tasa reducida en comparación con la tasa corporativa en el país o jurisdicción de residencia fiscal del contribuyente. Entonces, sacamos 5 puntos ahí interesantes, ¿no? ¿Qué es un residente? ¿Qué es uno en el extranjero? ¿Qué es un convenio para evitar la doble tributación? ¿Cuándo se usa? ¿Cuándo es una tasa reducida? Y la tasa corporativa de un país. ¿Sí? Entonces, a ver, Pablo, ¿qué es un residente fiscalmente hablando? ¿Qué es un residente fiscalmente hablando? Para eso, primero parto de la definición que nos da la RAE de qué significa residir o residir en un lugar, y nos dice que residir significa estar establecido en un lugar. Entonces, de esa definición de un residente como alguien que está establecido en un lugar, si lo llevamos a la materia fiscal o tributaria, pues podemos decir que es alguien que está, una persona que está establecida en un lugar, en un país, para efectos fiscales o para efectos tributarios, ¿no? Entonces, eso vendría a ser un residente, una persona que está en un lugar para, en este caso, efectos tributarios, ¿no? Para cuestiones tributarias. Entonces, podríamos decir que eso es un residente en el país. Concretamente, el artículo 9 del Código Fiscal de la Federación es el que nos explica, es el que nos dice quiénes se consideran residentes en territorio nacional. A grandes rasgos, como siempre, nos lo divide en dos, personas físicas y personas morales. El punto que da como parámetro para las personas físicas es que tengan casa habitación en México o que sean funcionarios del Estado o que sus medios para subsistir, su centro de intereses vitales, dice la norma, estén en México. Y para personas morales que aquí en México hayan establecido la administración principal del negocio. Si gustas, ahorita entramos a analizar un poquito más cada uno de estos puntos, ¿no? Ahorita nada más los dije a grandes rasgos. Y, por ejemplo, el mismo artículo 9 de Código Fiscal de la Federación nos dice que se consideran residentes en territorio nacional tratándose de personas físicas, las que hayan establecido su casa habitación en México. Entonces, ese es el primer criterio, ¿no? El primer criterio, porque esto de la residencia va por criterios, ¿no? Si no encuadro en esta, en el siguiente, y si no en el siguiente, y ahí me voy buscando para ver si soy residente, y cada vez la línea se hace más delgada, ¿no? Pero de entrada, la definición es muy rápida, que quienes tengan su casa habitación. ¿Qué se entendería por casa habitación? Podríamos incluso atenernos a definiciones que ha dado la jurisprudencia, que ha dado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hablando incluso de temas que no son fiscales, y que, por ejemplo, una de las definiciones que nos ha dicho es que la casa habitación es aquella, o se entiende que es el lugar adecuado en que vivirá una familia, ¿no? Entonces, tu casa habitación al final es el lugar donde habitas, el lugar adecuado para que tú estés, para que tu familia esté, para que ustedes vivan. Ya luego nos dicen que debe de respetar dignidad, debe de respetar otros principios, vivienda digna y demás, pero básicamente podría ser el lugar donde vivimos. Recordemos que el Tribunal Fiscal, incluso en materia de bienes inembargables, nos ha dicho que hasta donde está el hecho cotidiano, ¿no? Y el hecho cotidiano es básicamente donde duermes todas las noches, ¿no? Entonces, se supone, a lo mejor tú vives aquí, pero duermes en otro lado, ¿no? Entonces, realmente tu leano no está en la que dices que es tu casa, ¿no? Como los contadores ahorita en marzo, mi estimado, ahorita con declaraciones anuales, ¿dónde está su lecho cotidiano? Pues en el despacho, ¿no? Prácticamente. Era broma, pero vaya, a veces me ha tocado venir 3 o 4 de la mañana a la oficina, ¿no? Entonces, sí. Pero bueno, fíjate que hablabas de esto de la residencia. Me acordé, hace años se manejaba, creo que la regla OCDE era 180 días desde que te consideras como residente. Esto cambió, lo estás hablando ahorita de las causales. Y me acuerdo un caso, estaban hablando de terrorismo fiscal, por cierto, hoy en la mañana,
sobre declaraciones anuales, me acordé del caso de Laureano Brizuela, que era un argentino radicado en México. Su manager supone que lo engañó. Llega a territorio nacional en un vuelo, se suben al avión con armas largas, se llevan al cantante, no le muestran una orden, no, nada, ningún efecto de procedimiento, y lo meten a la cárcel, ¿sí? Y eso es cuando se hablaba del terrorismo fiscal en México, pero fue derivado de una situación de residencia que tenía que pagar sus impuestos aquí en México, ¿no? Inclusive creo que es un caso que está actualmente en la Corte Interamericana, en caso de tributarios, es este caso del cantante Laureano Brizuela. Vaya, si le digo el cantante Laureano Brizuela, creo que la mayoría no lo reconocerá. Digo, no es Bad Bunny ni Daddy Yankee, pero pues era un cantante ochentero, fresa rock, sí, que cantaba baladas, por cierto, eran tipo Roy Orbison, las mexicanizaba, y ya pues todas las muchachas salían siempre en domingo y pues lo idolatraban a este artista, ¿no? Pero ahorita que mencionaste la de Residencia, me acordé de este caso de Laureano Brizuela. Ok, sí, sí, sí. Pues es el tipo de situaciones, ¿no? Que ahorita vamos a seguir platicando en el transcurso de la charla, ¿no? De las Adelante, obligaciones adelante. y demás, ¿no? Entonces, Sí, sí. ese sería el primer criterio para la residencia, el tema de la casa habitación. El mismo código nos da un segundo criterio que nos dice que cuando las personas tengan casa habitación en otro país, o sea, que no nada más tengan una casa habitación en México, sino que también tengan en otro país, que llega a suceder, hay personas que viajan mucho y tienen 2, 3 casas habitaciones en distintos países, ¿no? En esos casos, Código nos dice que se consideran residentes en México si en territorio nacional se encuentra su centro de intereses vitales. ¿Y qué es un centro de intereses vitales? Ese es el término que maneja, centro de intereses vitales. ¿Qué es esto? El mismo código nos da los parámetros y nos dice que es cualquiera de los siguientes supuestos. Y como el primer supuesto nos enuncia que más del 50% de los ingresos totales que obtenga esa persona física en un año de calendario tengan su fuente en México. ¿Esto qué es? Si más del 50% de sus ingresos provienen de México, provienen de fuente de riqueza mexicana, pues se considera entonces que aquí tiene su centro de intereses vitales. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si Ramón Ortega tiene casa en México? También se va a Italia, se compra una casa allá y tiene casa en Italia, pero pues toda su actividad económica la lleva aquí en México. Más, mi estimado Ramón, implementas trabajo remoto. Estás en Italia, pero todo tu despacho sigue funcionando aquí en México, te apoyas de Carmen y siguen trabajando aquí, ¿no? Entonces, tú como persona física, suponiendo que así estuvieras dado de alta, pues sí, tienes casa en México, tienes casa en Italia, a lo mejor pasas más tiempo en Italia, a lo mejor ya estás 9 meses y aquí nada más estás 3 meses, pero aquí es donde tienes tu riqueza, ¿no? De aquí es donde viene más del 50% de tu riqueza, entonces este sería tu centro de intereses vitales, ¿no? Yo creo que hace rato lo que comentabas también por eso cambiaron lo del tiempo, porque al final el tiempo no importa. Yo puedo estar más tiempo en otro país, pero mis negocios realmente están en otro país distinto, ¿no? Y esto podría pasar mucho con los empresarios que tengan dinero, que tengan mucho billete, que tienen sus empresas en un lugar, tienen sus CEOs, tienen quien se las administre y ellos están fuera, ¿no? A lo mejor ahí implican personas morales y demás, pero es por ejemplificar una figura, ¿no? Ahorita me acordé, creo que el caso que se estudia es el caso Messi, por ejemplo, ¿no? El Ajá. caso Messi, que es cuando él es residente, es argentino, pero toda su parte vive en España, genera, tiene su centro de intereses en España, pero percibe dinero de de varios países por publicidad, mercadotecnia y demás, ¿no? El otro caso también, Shakira, como dice Yasmín, también que han tenido esas situaciones a nivel internacional. Entonces, son casos muy, muy dirigidos, dice Miguel, por la cosa nostra, nos traen la mira. No, no, es como la canción de los hombres que, ¿cómo es? Soy el cantante de la mafia, ¿no? No pasa
no pasa nada, ¿no? Pero sí, son casos que se estudian y pues se analiza realmente dónde es la residencia y uno de estos casos es su centro de intereses vitales, ¿no? Exactamente, que de dónde venga su riqueza, ¿no? Y también nos dice que centro de intereses vitales es el país en que sea el centro principal de sus actividades profesionales, ¿no? Que es otro criterio que nos da. Cualquiera de los dos puede establecer un centro de intereses vitales, ya que se hace que más del 50% de su riqueza venga de ahí, de sus ingresos vengan de ahí, o ya sea que sea el principal centro de sus actividades. Ya en casos muy concretos, pues habrá que sentarse a discernir de dónde viene, sobre todo esos casos que comentan como Shakira, Messi y demás, pues ya son casos muy elaborados de personas que son muy famosas y que tienen ingresos. Imagínate un cantante, ¿no? Que da giras y que va obteniendo ingresos de alguna manera en cada país que da gira. Vamos a ver en dónde vendió más conciertos, ¿no? Y ahí es su centro de intereses vitales, ¿no? Casi, casi. Me recuerda mucho, por ejemplo, el concierto de Roger Waters hace varios años, que aquí en México creo que vendió 2 fechas, llenó 2 veces el estadio, no, creo que se fue el Estadio Azteca, no, el Foro Foro Sol, Sol, llenó dos Foro veces Sol, el. ¿no? Y en Argentina creo que llenó 9 veces 9 veces el estadio que lo hicieron allá, ¿no? Que donde lo hicieron allá hubo 9 conciertos. Entonces dices, bueno, a lo mejor de conciertos viene su riqueza más de allá, ¿no? Esto no es que sea así, pero lo pongo para ejemplificar cómo esa línea que parece clara en un principio se puede ir borrando entre más específico es el caso. Ok, Uh-huh. ok. Oye, entonces un residente del extranjero tendría que pagar impuestos en México. Creo que la respuesta, pues, creo que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Un sí, residente. obviamente. De hecho, aquí, perdón, también podemos irnos a los tratados, algunos tratados internacionales para evitar la doble tributación o convenios en materia fiscal, también entre sus propias cláusulas establecen qué se entiende por un residente del estado contratante, ¿no? Y ya ahí nos dicen, por ejemplo, si es en razón de su domicilio, residencia, dirección, lugar donde tengan, y nos dan un parámetro parecido, que de hecho ese lo recogió Código Fiscal. Aquí tengo, por ejemplo, un tratado de muestra, no lo estoy mostrando en pantalla, no lo tenemos en el material, pero es un tratado entre México y Estados Unidos y que, por ejemplo, nos da, aparte del criterio de centro de intereses vitales, nos da también un criterio de que se considera, ya cuando la línea es muy delgada, nos dice, bueno, podrán considerarlo como residente donde mantengan sus relaciones personales y más estrechas, ¿no? Y ya no se va necesariamente a dónde tienen su actividad económica, sino que ya mete un último factor que es donde tengan sus relaciones personales más estrechas, casi, casi como si ya no se puede distinguir de dónde vienen sus ingresos, dónde realmente tiene su actividad, pues nos podemos ir a dónde está su familia, ¿no? Dónde vive su familia y ya criterios un poquito más personales, ya para casos muy, muy, muy exagerados, ¿no? Y residencia tratándose de funcionarios públicos, pues en ese caso el funcionario público es siempre que sea de nacionalidad mexicana, se considera residente el funcionario público, no importa si su centro de intereses vitales está en el extranjero, ¿no? Que es otro caso a tener en cuenta. Y finalmente, en el caso de las personas morales, y ahora sí para cerrar el tema de residencia, pues en el caso de las personas morales, como siempre, estas se guían por la administración principal del negocio. Es el mismo término que utilizan para definir el domicilio fiscal, es el mismo que utilizan para definir la residencia, ¿no? Donde esté la administración principal del negocio. Y nos preguntabas que el residente en México, digo, el residente o el extranjero si tiene que pagar impuestos en México, ¿no? Sí, 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 pues claro, inclusive dice, cuando provengan de fuente de riqueza de México, tendrán que pagarlo, porque ya saben luego los tratadistas ahí, la Constitución obliga al 31 fracción cuarta a los mexicanos, nada más, ¿no? Entonces, si tú eres extranjero, pues no te obliga porque la Constitución nada se aplica a los mexicanos, ¿no? Y ya nos vamos a estudiar la jerarquía práctica, el 133 de la Constitución, los tratados internacionales en los que interviene México,
Y es al otro punto al que vamos. Ya estabas mencionando ahí, por ejemplo, el tratado con Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, si es un ciudadano español, viene a México a hacer un trabajo y se queda 8 meses haciendo el trabajo en México. Tiene aparte su carnet por parte de la Secretaría de Relaciones, su permiso de trabajo y demás, porque tiene una parte legal también que pueda trabajar. Eso es independientemente de la de fiscal. Y dice, bueno, te vamos a pagar. Oye, pero yo vivo en España, ¿sí? ¿Cuánto vas a retener de impuestos? ¿No? Pues sale más caro aquí. Entonces, estos tratados, para evitar la doble tributación, como eso de si hay un intercambio de información entre países, pues no debe haber ningún problema por las tasas de retenciones que se aplique en el país en cuestión, ¿no? ¿Cómo opera esto de los tratados para evitar la doble tributación o esos convenios que se hablan para evitar la doble imposición? De estos convenios para evitar la doble imposición, bueno, aquí el tema a tener en cuenta es que este tipo de tratados internacionales pues tienden a ser medidas para evitar que tributes más de 2 veces por un mismo ingreso, ¿no? Por eso les llaman doble imposición, tratados para evitar la doble tributación o la doble imposición, que yo por un mismo ingreso pague impuestos en 2 lugares, ¿no? Imagínate que la tasa sea del 30% en los 2 países, me pagan mis impuestos al 100% y se me queda el 30% en un país y el 30% en el otro, ¿no? Y me quedo yo nada más con el 40%. Es Entonces, correcto. sí, este tipo de tratados tienen la finalidad de que yo no incurra en esos detalles, que no se me afecte a mí 2 veces por un mismo ingreso. Entonces, son ese acuerdo que busca definir dónde vas a tributar y si en un país, por ejemplo, la tasa es menor, bueno, ¿cómo pagarás en el otro país donde la tasa es mayor? Entonces, tienen la finalidad de llegar a estos acuerdos. Recordemos que a fin de cuentas, pues cada estado, hablando de estado-país, ¿no? Cada país Sí, claro. pues, tiene su propia soberanía, tiene sus propias reglas y va a grabar a sus ciudadanos y a los extranjeros como considere, ¿no? Entonces, eso puede ocasionar que haya distintas tasas en distintos países, que en algunos se pague más, que en algunos se pague menos y demás. Y pueden darse varias situaciones como las que comentábamos, ¿no? Que una misma persona por una misma renta tenga que pagar impuestos en 2 países. Pero también puede darse el caso de que una misma renta sea grabada a 2 personas distintas en 2 países distintos, suponiendo que haya alguna transferencia de dinero que no tendría ya haber generado un segundo pago, o incluso que un mismo bien o un mismo artículo esté grabado o quede grabado en más de un país. Entonces, son algunos de los ejemplos que nos da para este tipo de tratados, ¿no? Para evitar la doble tributación. Hay incluso en la resolución miscelánea, hay hasta un procedimiento para determinar y para definir si un impuesto que pagas en el extranjero es considerado un ISR, ¿no? Para este tipo de efectos. Fíjate que eso que mencionas, impuesto de la renta, es que pues, se llama que el método de rentas es de carácter mundial, no así los indirectos, ¿sí? Como es el IVA. Entonces, por ejemplo, el impuesto de la renta que terminas pagando aquí, lo acreditas en España, ¿sí? O al revés, ¿sí? Igual depende de donde tenga la residencia, para que, bueno, pagar el impuesto, no tengas que pagar 2 veces su Ah, mismo ingreso, ¿no? Pues se llama el método de rentas, es un método a nivel mundial. El problema que ha detectado la OCDE, y es por esto de las recomendaciones BEPS, dice, oye, es que lo que está pasando en el método de rentas es que ahora andan buscando dónde pagar menos impuestos por esta situación internacional, porque dice, oye, mira, en este país yo pago menos la tasa corporativa y en otro país es más. Entonces, pues, ¿qué país me conviene? ¿Que tiene una mayor tasa o que tiene una menor tasa? Entonces me voy a la que tiene menor tasa. Por ejemplo, hablabas de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos tiene una tasa de 21%. ¿Sí? Y en México
la tenemos del 30. O sea, si uno dijera, oye, ¿dónde es más competitivo poner un negocio? Ya no, pues, donde pago menos, ¿no? Uno diría, pues, no está necesario ser especialista, ¿no? Pues Estados Unidos, ¿no? Y es parte de lo que ha detectado la OCDE de estos esquemas, y en base a estas acciones, por ejemplo, el esquema reportable es la acción 12, que son los de planificación fiscal agresiva, también ha ido buscando, obviamente, contrarrestar la situación de los impuestos corporativos, buscando una disminución al pagar menos impuestos, ¿no? Entonces, nos va llevando de la mano que estamos platicando, Pablo, que bueno, para que veamos que estamos todos en línea, todos conectados, así. Ok, entonces, ¿qué tiene que ver ahora que el impuesto corporativo, o sea, un impuesto reducido, sea un esquema reportable? ¿A qué se refiere eso del impuesto corporativo, los impuestos reducidos? Sí, básicamente, ¿no? Que si te vas a ir a pagar menos de lo que estás pagando aquí, pues me expliques cómo, dónde, por qué estás haciendo, si está justificado, si no está justificado y demás, ¿no? El que me expliques por qué estás optando, por qué te estás yendo a pagar en un país donde la tasa es menor. Y ahorita que platicabas eso de los extranjeros, fíjate que me ha tocado ya ver no solo que tomen en cuenta las tasas, o sea, no solo que digan, ah, es que la tasa ya es menor. Ya me ha tocado escuchar un par de casos donde tiene que ver la fiscalización y dicen, es que la fiscalización en México está muy fea. Entonces, nos vamos de aquí. Yo concretamente, se lo he escuchado a varios clientes decir eso, pero uno específicamente, que es residente francés, estaba aquí en México, tenía sus empresas y ya se cansó de la fiscalización en México y dijo, agarro mis maletitas y me voy a Francia y me llevo mis negocios allá y ya no quiero saber nada de México, ¿no? Y ya también me ha tocado hablar con otros colegas que se ven enfrentados a temas de 69B, que son empresas extranjeras que están aquí en México y de verdad no lo pueden entender. O sea, hay empresas que por la forma en que los fiscalizan en su país, no pueden entender cómo existe el 69B, por qué se aplica como se aplica aquí en México y cómo ellos, siendo una empresa que está a nivel mundial y en varios países, los han llegado a tener hasta listados en el 69B, ¿no? Cuando dicen, oye, es que nosotros no solo tenemos infraestructura, tenemos una infraestructura internacional y aún así nos están cuestionando estos temas, ¿no? Entonces, fíjate que ya a la par de o alterno a las tasas, ya también me ha tocado escuchar algunos que se espantan por la fiscalización tan agresiva que tenemos en México. Mira, esto es parte de una política empresarial, también fiscal. Algunos países deciden cuidar a la gallina de los huevos de oro, porque el que genera los empleos, el trabajo es el empresario, ¿sí? Entonces depende mucho esta política empresarial en las empresas. Por ejemplo, si tú te vas a China, vas a ver que es muy distinto al que está en Honduras, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Obviamente, Francia con México, pues muy distinto, igual como te vayas a África, ¿no? Sí, Entonces, va a depender mucho esta política empresarial de qué tanto es, pero recuerda que aquí en México es la presunción. claro. Aquí que se hace, que es una medida de control, es una facultad de control 69, distinta a las facultades de 42, Uh-huh. distintas a las facultades de gestión, por ejemplo, que la autoridad ya está haciendo bastantes, pero me queda claro que estas facultades de control, el 69, el 5A, pues hacen mucho ruido la parte, ¿no? Pero sí tiene que ver mucho esta situación de qué tanto proteges al empresario, ¿no? Qué tantas facilidades, qué tanto se le ve fiscalizado. Oye, déjame trabajar, déjame producir, te va a generar riqueza y pues eso se va a regresar directamente a la economía, ¿no? Pero vaya, ahí sí tiene que ver mucho con esa situación, ¿no? Pero bueno, Bueno. entonces esta parte de las tasas de impuestos, porque también no nada más tasa corporativa, es la tasa efectiva. O sea, Uh-huh. ¿cuánto realmente terminas pagando en un país, Pablo? O sea, no, bueno, ¿cuál es la tasa de impuestos en México? 30%. ¿Cuánto realmente terminas pagando quitándole deducciones?
Claro, sí, No hay sí, sí. pensiones. Entonces ya entramos en las tasas efectivas, ¿no? Y ya ya empezamos a manejar otro tipo de situaciones ahí, ¿no? Y ahí tienes el listado. Ahí está México. México, ¿no? Que está, ¿sí? Sí. Pero, por ejemplo, su tasa efectiva, pues, ¿qué tanto, qué tanto es? Mira, es un, ¿qué? 26. No está, 26.8. Uh-huh. sí, ¿no? Entonces, nosotros debemos de siempre de medir la capacidad efectiva, cuánto termina realmente pagando de impuestos, o sea, menos deducciones y demás, güey. Si es una tasa del 30, pero realmente no se termina pagando sobre un 16, entonces realmente yo pago impuestos sobre un 16, es mi tasa efectiva, ¿no? Entonces, si lo comparo con Estados Unidos, sí bajó la tasa al 21, pero ¿qué crees? Le quitaron deducciones. ¿Sí? Entonces, la tasa efectiva, obviamente, pues al verificarla con México, pues prácticamente está a la par. ¿Sí? Entonces, eso de las tasas reducidas, Pablo, ¿cómo lo ves? Las tasas efectivas, las tasas corporativas. No, pues definitivamente son parámetros que hay que tomar en cuenta cuando ya estamos hablando de tributación internacional y de dónde se va a buscar la mejor opción para tributar. Pero sí, definitivamente también entiendo por qué las autoridades lo tienen contemplado como un esquema reportable, ¿no? Aquí también había un punto que preguntaste hace rato y que ya no lo ampliamos, ¿no? Que me decía sobre las obligaciones que tiene un extranjero en México y ahorita planteabas eso y me acordaba que dando clase de Derecho Fiscal a mis alumnos en la licenciatura en Derecho, casi, o en la maestría incluso, casi siempre que me toca hablar de temas fiscales y explicar algunos temas, hay una frase que me dijo una vez un alumno, la he escuchado varias veces de otros alumnos, pero me acordé la primera vez que me lo dijeron, que se queda un alumno y me dice, lo que ha aprendido hasta ahora de su materia es que el SAT no pierde. Dice, eso es lo que ha aprendido de su materia, que de algún lado va a sacar el dinero, pero el SAT no pierde. O sea, no hay forma de que le tratemos de buscar, porque al final van a implementar una medida para tratar de fiscalizarnos, ¿no? Entonces, esa parte me llamó mucho la atención, porque sí, en efecto, es como un mantra, ¿no? No quiere decir que el SAT no pierda juicios, no quiere decir que no haya quienes le peguen por ahí y sí se aprovechen de algunas situaciones, pero es una premisa que las autoridades fiscales no quieren perder dinero y buscan en la medida de lo posible no perder dinero. Por eso rechazar devoluciones, por eso devolverte menos de lo que te toca, incluso por eso combatir este tema de las tasas efectivas, ¿no? Buscando esos ingresos y que te vayas a otro país ilegal o injustificadamente, digas que estás allá, que allá vives, que allá es tu residencia y que allá obtienes tus ingresos cuando no es cierto, ¿no? O que busques estos esquemas de planeación agresiva. Y en ese mismo sentido, esa premisa nos sirve para identificar, pues, que las obligaciones que tiene un extranjero en México, pues, son las de pagar impuestos, ¿no? Mientras esté generando ingresos, tenga riqueza aquí en fuente en territorio nacional, pues se verá obligado al pago de impuestos. Pueden hacer distintas actividades, ¿no? Servicios, salarios, honorarios por ser administrador de una empresa, por ser miembros de alguna sociedad. Entonces pueden tener varias actividades. Y recordando nada más este tema, el artículo 1 de la ley del impuesto sobre la renta nos aclara que este impuesto lo van a pagar las personas físicas y morales que estén como residentes en México respecto de todos sus ingresos. Entonces, el primer criterio sí es la residencia, ¿no? Si eres residente en México, pagas respecto de todos los ingresos que percibas. Pero también nos aclara que si eres un residente en el extranjero con un establecimiento permanente en el país, pues también vas a pagar impuestos por ese establecimiento permanente. E incluso si eres residente en el extranjero, pero tienes ingresos que vienen de fuente nacional, pues entonces, aunque no tengas establecimiento permanente, también vas a pagar contribuciones. Entonces, al final,
pues sí, aunque seas residente en el extranjero, mientras obtengas ingresos en bienes, en efectivo, en servicios, en crédito, como sea, pero que vengan o que tengan su origen en territorio nacional, pues definitivamente tendrás la obligación de pagar el impuesto sobre la renta. Y en el caso del impuesto del valor agregado, pues si realizas actos o actividades en territorio nacional, tendrás que pagar ese impuesto indirecto, ¿no? Entonces, al final a las autoridades no se les escapa nada. Fíjate, ahorita esto que mencionas, ahorita me acordé de las plataformas digitales, prácticamente ha sido ese tipo de reformas. Pues ya vimos algunos que ya dijeron, ¿sabes qué? Mejor me establezco en México. Es más fácil, de todo lo que me piden, mejor me pongo en México, ¿no? Entonces, este, estamos viendo el impacto que tiene en un negocio internacional, una de las Big Tech. Dice, ¿sabes qué? Aunque yo sea residente, o tengo ingresos, o tengo establecimiento, pero ¿sabes qué? Mejor instalo mis operaciones en México, ¿sí? Para tratar ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, eh, esto de las tasas corporativas a nivel mundial, la tendencia es ir disminuyendo las tasas corporativas e ir incrementando los indirectos. Esa es la tendencia a nivel mundial. Y México, pues, sigue dentro de los más elevados, prácticamente en esas tasas corporativas de impuestos, ¿no? Sí, 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 sí. Y aquí fíjate que entra en juego, mi estimado, no solo lo elevado de la tasa corporativa, porque ese es el aspecto económico, tributario, financiero, llamémosle así, ¿no? Está en la otra parte que le llaman la sociología de los impuestos, ¿no? Y donde ya entra También. en el lado humano, ¿no? Que por un lado dices, pues sí, tienes una tasa igual de alta que en Francia, pero la calidad de vida no tiene nada que ver la de Francia con la calidad de vida en México, ¿no? Es totalmente distinta. Y ya es donde también empiezan a abordar este tema desde otro criterio del por qué no nos gusta pagar impuestos en México, por qué buscamos irnos a tributar a otro país en vez de estar en México y demás, ¿no? Y tiene que ver mucho también con el hecho de que aquí en México pues no vemos reflejado eso que contribuimos, ¿no? Por ahí ayer estábamos compartiendo un meme de que pusimos el 14 de febrero, que me encantó porque era meme del 14 de febrero y era un corazón, ¿no? Venía un corazón así bien bonito, bien formadito, pero en realidad era un bache, era la foto a una calle, un bache que se hizo, que el bache se hizo en forma de corazón, ¿no? Entonces, aquí tenemos calles de En ese tipo. Veracruz no creo, aquí en Veracruz no creo. Veracruz no creo. Aquí en Veracruz tenemos calles que están llenas de baches y en otros países ni topes tienen, ¿no? Ni topes manejan. Es más, hay países donde tienen que pegar calcomanías de baches en la calle para que la gente disminuya un poquito la velocidad, porque pues ellos no tienen baches, aquí las calcomanías son en 3D, ¿no? Fíjate que hay estudios, ahorita que hablas de ese aspecto social, psicológico, hay estudios del impacto que se tiene sobre los impuestos. Recuerdo haber leído uno que inclusive decía el factor clima. El factor clima tiene una situación de impacto al incumplimiento. Entonces, ese estudio es muy interesante porque te dice, mira, los que están pegados al tópico, o sea, los que están con el calor, son los que casualmente son, como decirlo, los más relajientos o los más propensos a andar evadiendo impuestos. O sea, como diciendo, la temperatura incide, ¿no? Entonces, digo, entre otras, esta que mencionabas ese aspecto, pero creo que la principal es esa la que comentas, ¿no? Que nos ve reflejado el pago de las contribuciones en México. Uh-huh. Que es Oye, un factor ya no cualitativo, cuantitativo, no, sino ya es un tema cualitativo, pero que también, aunque no tan notorio, también entra en juego en estos temas, ¿no? sí, habla inclusive de engaños y de infidelidad. Está muy interesante ese estudio, está por ahí guardado. Recuerdo que lo leí, si no puede ser. O sea, creo que descubrieron el hilo negro, ¿no? Pero bueno, entonces ya para ir cerrando, estimado Pablo, entonces, es un esquema reportable, que haya un residente del extranjero, que aplique un tratado
para evitar la doble tributación, convenio para la doble imposición, pero que sean de ingresos que no estén grabados en el país, o sea, que al final del día no termine pagando impuestos. O sea, nada más que ahí tengo una pausa. Esa parte me encantó porque es la primera premisa, ¿no? Primero te dice que no pagues impuestos en otro país, pero ya ahorita el que vas a proceder a leer es el siempre no. dice, ok, lo dice, que no estén grabados en el país o jurisdicción de residencia fiscal. Ok, entonces no sería para todos que son residentes que realizan convenios. Tendrían que caer en esa causal, que sean ingresos que no estén grabados, sea en el país o en la residente fiscal contribuyente. O sea, como diciendo, que no termines pagando impuestos al final del día, ¿no? Y luego viene un punto que dice, lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando dichos ingresos se encuentren grabados con una tasa reducida en comparación con la tasa corporativa en el país o jurisdicción de residencia fiscal. Entonces aquí la pregunta sería, ¿cómo haríamos este comparativo? Tendría que checar tendría que estar con mi tablita de la OCDE, aquí con mis tasas, como tal, o quién decidió que fuera en tal país, o hay una minuta de alguna junta donde se decidió no vayas a México, vete a Estados Unidos, ¿verdad? Ahí cómo será esta situación. Sí, 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 exactamente. Pues no hay como tal la publicación oficial, tendrás que ver la tasa del país, cómo está regulada, sirve de parámetro el que nos mostraste, pero tendrás que ir a la legislación de ese país a ver cuál es su tasa y aplicarla a la legislación de nuestro país, cuál es la tasa que tenemos acá, ¿no? Mira, ya para ir terminando, Pablo, mira, esa es la regla que Uh-huh. habla sobre la información que hay que informar sobre de este esquema reportable. Dice, mira, tienes que mandar un diagrama donde digas el plan, proyecto, propuesta, instrucción, recomendación del esquema, país o jurisdicciones donde se ubican los sujetos involucrados y bajo qué legislación. Y ese es uno nada más. Antecedentes y conclusiones del contexto del esquema reportable. O sea, ¿por qué se da el ambiente, los argumentos jurídicos y las premisas de la interpretación jurídica? Y ese es el segundo punto. ¿Sí? Uh-huh. Tercero, señalar detalladamente los actos o hechos jurídicos en concretos en los cuales el residente en el extranjero aplica el convenio respecto de los ingresos que no están grabados, que es la parte de la causal. Y es el tercero. El cuarto, con motivo de la implementación de ese esquema, los contribuyentes beneficiados se auxiliaron de personas físicas, entidades jurídicas, figuras jurídicas, para aplicar el convenio. El otro, la secuencia de operaciones. O sea, tengo que, oye, que es una secuencia de operación, pues los pasos, ¿no? De cómo se van dando este proceso de lo que es de entrega, ¿no? Ahora, Claro. si es personalizado, fecha exacta de las operaciones, quiénes se vieron beneficiados, quiénes participan en el esquema, indicar bajo protesta de decir verdad que aplica o aplicará un convenio para evitar la doble tributación, indicar la disposición del convenio, señalar la razón de negocios. Ahora me tienes que decir el por qué se está haciendo. Decías el caso de Francia, ¿no? Con México, ¿no? Es que en Francia no hay baches. Ah, pues sería la razón de negocios, ¿no? No sé, habría que ampliarlo, ¿no? ¿Por qué se hace acto? ¿Qué tipo de ingresos se están generando? ¿Cuál es la jurisdicción? Los datos del residente del extranjero, las actividades donde provienen los ingresos, la fecha en que se llevaron, el país donde se llevan a cabo, las actividades que no están grabadas. Todo esto en una regla miscelánea, que es la 2.219, para Uh-huh. darle cumplimiento a esta fracción, Pablo, pero es muy amplia. Pues la acabamos, a lo mejor nos echamos muy rápido en una hora, pero creo que esto, o sea, el detalle, el análisis, el estudio es, uff, Sí. muy amplio, ¿no? Si todo este rato nos llevamos nada más para platicar de la fracción 5
imagínate si entramos a analizar cada uno de los requisitos y cómo se cumplen. Ahí es donde te decía que ya a la hora de aplicarlo es donde se empieza a descomponer, ¿no? Ya me empiezan a pedir un montonal de información a través de reglas que obstaculizan el cumplimiento o la posibilidad de cumplir este tipo de situaciones, ¿no? Como hasta la razón de negocios, que al rato me va a decir, no, es que no me convence tu razón de negocios, ¿no? Entonces, sí ya se van a una serie de requisitos muy amplios que ya para mí dan pie hasta para una, digamos, especialización, ¿no? Ya no solo abogado fiscalista, sino abogado fiscalista que manejas el tema de esquemas reportables o contador que está especializado y que maneja este tema de esquemas reportables, porque sí es bastante amplio y habría que hacerlo bien porque acuérdate que las multas pues no son cualquier cosa, ¿no? Y aparte, experto en tributación internacional, ¿no? Dobles tributación, la forma de la residencia, esta fracción yo creo que es la más amplia para su correcta aplicación, ¿sí? Sí. Y a mí lo que me hace ruido es cómo sería esta comparación de tasas, para decirlo, o sea, ¿quién decidió en qué momento se iba a tal país con el otro, ¿no? O sea, vaya, esa es la parte que a mí me hace un poco de ruido, ¿no? Dice, en comparación, a lo mejor un año con otro cambiaron, dice, ya no es esquema reportable, ya dejó de serlo, ¿no? Ya, este, vaya, tendrán que venir una situación de esto de, yo me quiero imaginar pues de consultas al SAT, inclusive, sobre este tema. Digo, los demás esquemas también son amplios, pero este en particular tiene muchas situaciones técnicas, la situación donde se desarrolla el negocio, los ingresos, de dónde provienen, la forma de tributar, la aplicación de los dobles convenios para evitar la doble imposición. Creo que es un tema muy amplio. Yo, Pablo, te agradezco que nos hayas venido a platicar y así a detalle para que podamos entender lo que habla este esquema y obviamente pues estudiar también sobre esta situación porque es un tema muy especializado. Claro, sí, no te preocupes, estimado, al contrario, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por tenerme en consideración para esta charla y se me fue el tiempo muy rápido, nos hizo falta tiempo para platicar, porque en efecto es un tema más amplio, ¿no? Para platicar y quejarnos de todo lo que dice la regla miscelánea, que ya estaba haciendo ya más una observación final ahorita que tocabas la regla. Me encanta porque ya código ya no se molesta en medio regular cosas. Código ya nada más te dice, y lo que digan las reglas misceláneas. Y ya, y ya en regla miscelánea se inventan lo que quieran. Si antes código por lo menos le hacía el cuento, ¿no? Y decía, bueno, deberá cumplir con A, B y C, lo que se regulará en las reglas. Pero ahorita ya código ni al cuento le hace, ya nada más te dice, y lo que digan las reglas, y ya dejan a libertad de las reglas que las emitan como quieran y se presta a este tipo de situaciones donde son una serie de requisitos que hacen prácticamente imposible que se lleve a cabo la norma, ¿no? O si no imposible, por lo menos dificultan muchísimo la aplicación de la norma. Entonces, está ese detalle. Y ya por último, estimado comercial, síganos en Defensores. Le dije ya a Ramón, adelante. Le dejas hacer comercial, ¿no? Si no hay comercial, adelante. Acepto, ¿no? Ya saben que pueden seguirnos ahí en defensores.legal, defensores que lo tenemos como un buscador de abogados en el que también estamos subiendo charlas, también estamos subiendo, de hecho es probable que subamos esta charla también ahí a Defensores y ahí tienen su portal y ahí estamos compartiendo contenido de charlas, artículos y demás y por supuesto íbamos registrando a los abogados. Y como parte de las actividades de Defensores, mi estimado Ramón, pues estamos trayendo temas de otras legislaciones, ¿no? Ahorita estamos trabajando mucho con colegas colombianos. De hecho, este sábado tenemos una charla en Derecho Penal de un colombiano
Y para los interesados, mi estimado Ramón, espero nos puedas acompañar el 1 de abril. Tendremos una charla sobre los medios de defensa tributaria en Nicaragua. Entonces, para ir aprendiendo un poquito de ellos. Entonces, ya saben, ahí pueden seguirnos en Defensores y cualquier cosa nos encontramos a la orden. Gracias, mi estimado Ramón, nuevamente por la invitación. No, gracias a ti. Yo todavía no lo termino de entender a los de México, voy sobre los de Nicaragua. Pero bueno, pues cuando menos es derecho comparado, pues ahí vamos haciendo Fíjate ese tipo pues, de conocimiento, ¿no? Teniendo la teoría es rápido, porque al final los colombianos también manejan un impuesto especial, nada más que el suyo es estatal, no federal, manejan también un ICR, manejan también un IVA, manejan también recursos administrativos y juicio contencioso. Entonces, teniendo la teoría, si no los aprendes, por lo menos te das una idea, ¿no? De cómo lo manejan. Bueno, por tanto, colombiano, yo creo que regresando de la pandemia va a ser la convención internacional en Playa del Carmen, con invitados de colombianos. Ahí, ¿cómo se llama este rincón de la salsa? Está ahí en la Quinta Avenida, ay, se me fue el nombre. Bueno. Vamos mejor a Cartagena de Indias. Bueno, lo hacemos del siguiente año, ¿no? La bodeguita en medio, gracias, Miguel. André, ya hasta tenemos el lugar, ya terminando la pandemia y vamos a organizar la primera convención internacional de defensores. Pablo, muchas gracias. Gracias a todos que nos siguieron, de aquí Yin Yang Fiscal, en actualizándome, vía redes sociales, y la próxima sesión no tenemos nada porque es Semana Santa. Tenemos hasta el viernes 16 de abril. Y vamos a tocar lo que es el esquema reportable 6, que son partes relacionadas. Está muy interesante. Es sobre aspectos de difícil evaluación y algunas situaciones de uso goce. Entonces vamos a tener un invitado especialista en partes relacionadas y estudios de precios de transferencia. Entonces los invitamos viernes 16 de abril en esquemas reportables en Yin-Yang. Muchas gracias, Pablo, a los que están en actualizándome, y pues que tengan buen cierre de morales y buen inicio de físicas. Hasta luego. Adiós.